Muy buenas tardes. Mi nombre es Gloria Chicote, soy investigadora del CONICET y profesora de la Universidad Nacional de La Plata. Mi intervención en este panel, en este primer panel dedicado al ciclo segundo de Cerebro y Mujeres, va a referirse a migrantes, mujeres y educación en la literatura popular argentina a principios del siglo XX, entre 1900 y 1930. Bueno, voy a intentar compartir pantalla, así. Bueno, creo que ahí estamos. Bueno, lo primero que quiero hacer es agradecer muchísimo la invitación a participar en este panel, por supuesto a la organizadora, a Silvia Cohen y a todo su equipo de NIS, que están trabajando tan denodadamente en este evento que va a tener lugar hasta fin de año. Así que muchas gracias, Silvia, por todo tu ímpetu organizativo de estos espacios que son tan necesarios. En segundo lugar, quiero decir que quizás esta intervención a mí me resulta un poquito disonante, ya que es una perspectiva historizada en un panel dedicado a las urgencias del presente, a los debates tan importantes a los que nos obliga la situación presente. Mi intención es contribuir mínimamente al trazado de un recorrido que atravesó todo el siglo XX en la construcción de un espacio de las mujeres en nuestro país y que hoy, sin lugar a dudas, está muy conectado con esos comienzos de hace 100 años y que, por supuesto, las problemáticas resignificadas siguen impregnando los espacios por los cuales continuamos luchando. Bueno, en primer lugar, ¿cuál es el objetivo de esta charla? Me voy a referir a los cambios culturales que se produjeron en la Argentina a principios del siglo XX, que determinaron una visibilización de las mujeres, sobre todo a través de nuevas formas editoriales. Hay muchos factores que determinaron cambios sociales y culturales en la presencia de las mujeres, en las representaciones y la visibilización de las mujeres, pero me voy a centrar específicamente en el rol que tuvieron las nuevas formas editoriales. Entre ellos los folletos, revistas, muchas de ellas periódicas dirigidas a las mujeres, y también todo lo que se llamó literatura barata, o sea, estos productos comerciales que se desarrollaron a precios muy económicos y que determinaron un acceso masivo de las personas a la letra escrita. Todo este boom editorial produjo modificaciones sustanciales, tanto en la vida privada de las mujeres, como también fue el determinante del comienzo de su inserción en el ámbito público. Voy a dividir en tres partes esta charla. Una primera parte la voy a titular El vendaval de lo nuevo, en la que voy a hacer una breve referencia al contexto sociocultural, político de estas primeras décadas del siglo XX en la Argentina. En segundo lugar, me voy a referir también muy brevemente a las características de esta literatura popular impresa, que fue el origen uno de los orígenes de la cultura de masas. Y en tercer lugar, y esto es creo que el aporte que intento que sea medianamente original de esta intervención, que es las representaciones de las mujeres como nuevas lectoras y nuevas actoras sociales. Lo que vamos a ver es que en este periodo se construye un conjunto de actores, instituciones y prácticas culturales, especialmente en los centros urbanos que se desarrollan en el área rioplatense. Me estoy refiriendo a Buenos Aires, también a Rosario y La Plata, y también en igual medida a Montevideo, aunque esté del otro lado del río, y por supuesto la capital de nuestro país vecino, Uruguay,
pero los fenómenos, en este sentido, los fenómenos culturales, editoriales y en relación con las políticas públicas, tanto en Argentina, en los centros urbanos rioplatenses, son unívocos, de uno y del otro lado del Río de la Plata. Y vamos a ver cómo estos nuevos actores, estas nuevas prácticas y roles institucionales están relacionados con el rol que cumplen las élites gobernantes, el conjunto de migrantes que llega a la Argentina y al Uruguay en esta época, y la necesidad de homologar de alguna forma las múltiples diferencias. En ese sentido, cumple un rol fundamental el proyecto educativo y fundamentalmente que da lugar a una extensión, a una ampliación del público lector en personas que hasta ese momento no habían accedido a la letra escrita. Fundamentalmente las personas procedentes de las clases populares, como los obreros, pero también niños y mujeres de todas y niños de todas las clases sociales. Y eso significó modificaciones sustanciales en el mercado en general y en el mercado editorial fundamentalmente, que cada vez fue diseñando más productos, más textos e imágenes destinadas a este nuevo circuito de lectores. Recordemos eso que yo denominé el vendaval de lo nuevo, refiriéndome a un libro que hace unos años publicamos con mi colega Miguel Dalmaroni, justamente quisimos hacer referencia a esas modificaciones sustanciales, profundas, que se producen en la sociedad argentina entre las últimas décadas del 19 y primeros del 20. ¿Cuáles son los ejes fundamentales de esas modificaciones? Bueno, en primer lugar, el resultado de la instrumentación de una batería de medidas, de políticas públicas, como son, tal como dije, el programa migratorio, que determina que a principios, en el año 1914, por ejemplo, hubiera en la Argentina prácticamente 8 millones de personas, de las cuales 4 eran nativas y 4 eran extranjeras, o sea, un 50% de extranjeros, y de ese 50%, un 80% eran italianos y españoles, o sea, una fortísima inmigración de Europa y muy destacada la de origen latino, hispano-italiano. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, eso lleva a una necesidad a un desarrollo urbanístico, a un desarrollo urbanístico de las ciudades rioplatenses, tal como hablé antes, en las que se radican estos migrantes, pero no solamente los migrantes europeos, sino también los migrantes procedentes del interior del país. O sea, se produce una concentración urbanística, una concentración poblacional en las ciudades, con los problemas habitacionales y sanitarios consecuentes, y con la situación en que se producen constantes interacciones entre personas procedentes de ámbitos sociales, culturales, lingüísticos, étnicos, totalmente diferentes. Otro elemento fundamental es la necesidad que el Estado pone de manifiesto, como dije antes, de homologar estas diferencias. Y la homologación de estas diferencias se da fundamentalmente a través de la ley de educación, una ley de educación masiva, laica y gratuita, que alcanza a niños, jóvenes, adultos, a nativos y extranjeros y a mujeres. O sea, es universal esa educación, atraviesa todos los estratos y todos los géneros, y eso al poco tiempo impacta ya vamos a ver cómo impacta en el dominio de la letra escrita y en la construcción de nuevos públicos lectores. También tuvo mucha importancia en ese momento la ley de servicio militar obligatorio, que permite la integración definitiva del territorio nacional y, como sabemos, el sometimiento y el exterminio de las etnias aborígenes en el interior de nuestro país, especialmente, por supuesto, en la Patagonia y en el norte.
Todo esto fue coayudado por un conjunto de leyes referidas al derecho privado y a derechos públicos, tales de las cuales voy a señalar dos. Una es fundamentalmente la Ley de Matrimonio Civil de 1888, que es muy moderna, muy innovadora en Argentina, y esa batería de leyes concluye con la ley, o da su último indicio de integración de ciudadanía, con la ley Sáenz Peña de 1912 de voto universal, secreto obligatorio, que lleva a una visibilización de los sectores populares, una ampliación de la ciudadanía que hasta ese momento habían estado invisibilizados. Bueno, estas modificaciones, como dije antes, hacen que el índice de analfabetismo se reduzca vertiginosamente y se construyan nuevos lectores y nuevas lectoras, un nuevo público. Y ese nuevo público inmediatamente encuentra en el mercado editorial instrumentos en los cuales se representa, en los cuales se refleja, pero también en el cual construye sus representaciones. Esto es lo que llamamos la literatura popular impresa. Cientos y cientos de revistas, folletos, libros baratos que ya no se comercializan en las librerías, sino que se comercializan en los kioscos, están destinados a estas nuevas capas lectoras. Yo me voy a referir a las que están destinadas a las representaciones de las mujeres. Y aquí es importante destacar que no me voy a referir a la representación de la mujer, sino que me voy a referir a las múltiples, variadas, contradictorias representaciones de las mujeres, que están en relación muy cercana con la clase social a la que pertenecen y con el modo en que acceden a esta letra escrita y con la distinta intencionalidad que acceden a esta letra escrita. Como dice nuestra querida Dora Barrancos, que por supuesto siempre es maestra en este tipo de reflexiones desde los albores de los feminismos hasta los feminismos actuales, el camino letrado, lo que ella llama el camino letrado, fue la opción para ascender socialmente, pero también para integrarse socialmente. Y lo novedoso es que este camino letrado no fue circunscripto a los varones, sino que incluyó a las mujeres. Comenzaron a aparecer en tiradas semanales de 100.000 ejemplares, o sea, supongamos, había quizás 30 o 40 o 50 publicaciones, cada una de 100.000 ejemplares, o sea, ustedes piensen el grado de difusión y de impregnación que tenían estas publicaciones de precios muy accesibles, además, revistas, folletos de múltiples contenidos en los que aparecían representaciones femeninas. Por ejemplo, ahí tenemos una portada de la revista Para Ti, que ya sabemos del año 22, que bueno, siguió por supuesto a lo largo de todo el siglo XX. Las representaciones, los contenidos, fueron múltiples, fueron diversos y se refirieron hasta las bases de la educación burguesa, los modales de buena educación, el disciplinamiento del amor, de cómo enamorarse, de cómo relacionarse entre novias y novias, los buenos consejos para una ama de casa, consejos sanitarios, muchos consejos relacionados con la salud y con el higienismo, todo ese espectro contenidístico, temas relacionados con el amor, poesías, cuentos, cancioneros, pero también, conjuntamente con todo eso, toda una batería de elementos relacionados con los derechos sociales, los derechos políticos de la mujer y también la inserción de las mujeres en el mundo del trabajo.
Por ejemplo, empiezan a aparecer personajes característicos de la sociedad de la época, como eran los inmigrantes y las inmigrantes, y tenemos este cancionero, por ejemplo, un poemario, que se refiere a los amores de la doméstica, de la empleada de servicio doméstico, de la sirvienta, tal como está denominada en el texto Nicolasa la gallega, con el lechero italiano, o sea, los matrimonios interétnicos como también modo de integración que se producían en la sociedad de la época. Paralelamente, las mujeres son destinatarias del mercado publicitario, o sea, esas necesidades que se empiezan a crear, sobre todo en las capas altas y en las capas medias, pero también en las clases populares, y la mujer aparece como una destinataria muy importante de esas necesidades necesidades ficticias, como ya sabemos, que empieza a crear el mercado. Acá tenemos una publicidad de perfumería y empiezan las ilustraciones estilizadas con la revaloración de los cuerpos femeninos y con lo que va a ser producto de imitación de determinados modelos y también de crítica de determinados modelos. En estos cancioneros, en estos folletos populares, también aparece el texto de la ley del matrimonio civil, todo lo referido a los derechos que también da el concubinato y la defensa de la mujer. O sea, ya también las mujeres pueden comprar, pueden elegir, sin la tutela patriarcal, sin la presencia del padre, sin la presencia del marido, sin la presencia del sacerdote, estos textos a los cuales dirigirse y referenciarse para constituir su sensibilidad interior. Por supuesto que toda esta multiplicidad de roles que se agregan a las mujeres no las eximen de ninguna forma de esos roles esenciales de ser madre y esposa. Pero, por ejemplo, la revista Plus Ultra, que es el semanario de la revista Caras y Caretas, perdón, el mensuario de la revista Caras y Caretas, aparece una vez por mes, nos da esta representación muy significativa de la formación de las clases medias urbanas, en que vemos a una madre rodeada de sus hijos, pero en el acto de lectura, o sea, el acto de lectura también como integrador de la construcción de la maternidad. Decíamos que estos textos reproducen modelos a seguir y modelos a combatir. Por ejemplo, este texto de la revista Prisma del año 1906 es muy interesante porque es la foto de una señorita de la oligarquía, perteneciente a la oligarquía terrateniente argentina, donde bueno, se da mucha importancia a su pose, a su forma de vestir y a todas sus virtudes de las que habla el texto. Por supuesto que es un modelo, son nuevos modelos a seguir, más allá de los modelos clásicos que aportaba la nobleza europea, reinas, princesas. Bueno, ahora también las mujeres de la oligarquía son modelos a seguir y a criticar y a combatir, pero también, y esto es muy importante, las mujeres de la farándula. Empiezan a aparecer los modelos de actrices, los modelos de cantantes, los modelos de mujeres que eligieron otra forma de vida como también posibles modelo de mujer. También en este momento recordemos que se propagan nuevas formas de sociabilidad, nuevos espacios de interacción entre las jóvenes y los jóvenes, como plazas, clubes, teatro, cine, confiterías, y esto da a nuevos espacios de diversión, de interacción, que producen una explosión de sensibilidades, un deseo de internarse en los placeres, un deseo de internarse en la sexualidad,
ámbitos que sabemos que hasta ese momento las normas de la moral habían vedado a las mujeres denominadas decentes. Bueno, por ejemplo, aparecen cancioneros populares en que los cantantes y las cantantes son mujeres. Acá la tenemos, bueno, una famosa cantante, Rosita Quiroga, que también, con su guitarra, que también, por supuesto, son modelos a imitar. Me interesa esta partitura de, bueno, el tango tuvo un rol fundamental en esta socialización sensual, en este clímax de sensualidad, y me interesa esta partitura porque tenemos la misma letra para ser cantada por un varón o por una mujer, el porteñito o la porteñita. Soy hija de Buenos Aires, me llaman la porteñita, la criolla más compadrita que en esta tierra nació. Bueno, las clases medias emergentes, las mujeres de clases medias emergentes empiezan a intentar un modelo de profesionalización que es muy valorado, que es el magisterio. Son maestras y profesoras, y esto es muy importante porque en este espacio reditúan y resignifican el rol maternal. Recordemos que siempre el magisterio fue, a partir de la concepción normalista, fue considerado como una vocación y como no como un trabajo de lo cual se podría hablar muchísimo. Pero, y esto es ya la última parte de esta charla en la que me voy a exceder 1 o 2 minutos, la representación más importante, más innovadora, y también las nuevas mujeres que usufructúan sustancialmente los derechos de la lectoescritura son las mujeres procedentes de las clases populares. Acá tenemos la representación de una obrera que está relacionada con la industria editorial, que es la señora Gabriela de Coni. Recordemos que Coni fue una imprenta muy importante de la época, pero bueno, su representación frente a una prensa con delantal, o sea, totalmente una trabajadora de la imprenta. No están excluidos de este ámbito, y también me interesan las representaciones de un ámbito pseudo marginal, como es el de la prostitución, y acá tenemos también algunos cancioneros, algunos cuadernillos que están destinados a estas mujeres que eligieron voluntariamente o involuntariamente un camino de marginalidad, las llamadas afiladoras, con el cafillo ahí detrás representado, o sea, el tratante de personas que en muchas ocasiones las explotaba. Para cerrar, quiero referirme a Carolina Musili, una militante feminista, investigadora de la industria, activista social argentina, de la que no voy a hablar porque es muy conocida por todas nosotras, como una gran defensora del trabajo de las mujeres, del trabajo infantil, de una investigadora que en su corta vida de 27 años hizo muchísimo por el feminismo. Pero sí quiero mencionar la relación que ella tiene con este mundo de las revistas y los folletos femeninos cuando se refiere al feminismo deportivo. En estas múltiples representaciones de las mujeres aparece una forma muy de moda que es la mujer deportiva, que exhibe su cuerpo, que sociabiliza como los hombres, que inclusive comienza a conducir autos, que juega al tenis, que hace competencias de natación, etcétera, etcétera. Pero por supuesto son mujeres de las clases más acomodadas, altas o medias emergentes. Carolina Musili se refiere a esto como yo llamo feminismo de diletantes, aquel que solo se interesa por la preocupación y el brillo de las mujeres intelectuales. Es hora de que ese feminismo deportivo deje paso al verdadero, que debe encuadrarse en la lucha de clases. De lo contrario será un movimiento elitista, llamado a proteger solo a aquellas mujeres que hacen de la sumisión una renuncia a un derecho de una vida cada día mejor. Bueno, estas son las imágenes de revistas que criticaba Carolina y contra las que luchaba Carolina. Así que bueno, solo para finalizar ya,
quiero decir que este mundo de representaciones femeninas fue múltiple, fue diverso, fue contradictorio, pero lo importante es que nos ubicó en ese camino en que seguimos transitando a lo largo del siglo XX, en los que los distintos roles, las distintas funciones, las distintas capas se fueron superponiendo en la vida y en las elecciones de las mujeres, no siempre armoniosamente, muchas veces muy conflictivamente. Así que bueno, ya me excedí con el tiempo. Muchísimas gracias por su atención y muy buenas tardes.